perdamos tiempo, vamos directo. Quiero saludar a Rosa María Payá, activista por los derechos humanos, líder de la iniciativa Cuba Decide. Muchas veces la he entrevistado, me encanta tenerla en el estudio del día de hoy. Rosa María, bienvenida. Muchas gracias, Idania. Un gusto enorme estar contigo en el programa. Tenemos una agenda variada, así que vamos a comenzar. El día de ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión con el primer ministro de Canadá, con Trudeau, tenían un desacuerdo. En muchas cosas están de acuerdo, pero si en algo no coinciden en el criterio, es en relación al papel que Cuba puede jugar en la recuperación de la democracia en Venezuela. Y mi pregunta es, ¿cómo un país que no respeta la democracia en su territorio puede jugar un papel importante en la recuperación de la democracia de otro? Es un razonamiento elemental, Idania, y es un absurdo que el presidente de una democracia tan respetable como es Canadá siquiera se atreva a proponer un argumento como el de que el régimen cubano, el régimen castrista que lleva en el poder 60 años, en mi país puede tener alguna influencia positiva en la democracia en Venezuela. Sobre todo cuando estamos hablando de un país que está altamente infiltrado por el régimen cubano, un país donde hay presencia militar, paramilitar y de inteligencia del régimen cubano sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro, un régimen como el castrista que ayudó a llegar al poder a Hugo Chávez, que ayudó a la plataforma, creó y empleó la plataforma del Foro de Sao Paulo para ayudar a Hugo Chávez a llegar al poder, que luego, con los recursos del pueblo venezolano, con la gran red de injerencia hemisférica que tiene el G2 y con la plataforma del Foro de Sao Paulo, se dedicaron a regar por toda la región el socialismo del siglo XXI con la inestabilidad democrática que eso ha traído para nuestra región. Que se atrevan a decir a estas alturas que ese régimen puede tener alguna influencia positiva en un cambio democrático en Venezuela es una falta de respeto a la inteligencia, en primer lugar, del pueblo venezolano y en el aspecto ya no estratégico, en el aspecto puramente moral, es una falta de respeto con el pueblo cubano, que lleva 60 años sufriendo un totalitarismo, que está al borde de una nueva crisis humanitaria como la que se vivió en los años 90 en Cuba con el periodo especial, a un pueblo que está reclamando libertad desde todas las formas que puede hacerlo y que necesita también la solidaridad mínima, la coherencia mínima de parte de las democracias del mundo. ¿A qué puede responder? Puede responder precisamente a estos factores que estamos conversando sobre la injerencia del régimen cubano, la gran influencia que tiene este gobierno de una islita en el medio del Caribe con 12 millones de personas, pero que tiene una gran influencia en los organismos internacionales, que tiene una gran influencia en Naciones Unidas, en las islas del Caribe. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué Canadá, que ha sido tan solidaria con Venezuela, con los venezolanos, que ha reconocido al presidente interino Juan Guaidó, que ha abierto las puertas para la migración venezolana, que ha tenido un comportamiento realmente admirable y por lo que los venezolanos le estamos agradecidos a Canadá, puede pensar que Cuba puede jugar un papel importante en el retorno a la democracia? No es posible pensarlo. Porque en lógica elemental no es posible que la causa del deterioro y el colapso de la democracia venezolana, que es en gran medida la injerencia del régimen cubano, pueda funcionar como una salida, sobre todo cuando estamos hablando de un problema existencial para el régimen cubano, que es la mantención de la dictadura venezolana, que ha sido y es todavía al día de hoy uno de sus mayores patrocinadores, sino el mayor patrocinador de la dictadura cubana. No responde a la lógica, responde a la influencia esta maligna de la que habla Mike Pence, que tiene el régimen cubano en el resto del mundo, y la invitación al presidente de Canadá, Justin Trudeau, y a todos los presidentes del hemisferio, cuyos países también han sido afectados por esta injerencia, es
a tomar la responsabilidad histórica y denunciar al régimen cubano como lo que es, denunciar el carácter imperialista del G2 cubano y apoyar también una transición democrática en Cuba. ¿Juega Cuba, Rosa María, a desestabilizar la región? Totalmente, totalmente, y ha sido la historia de décadas de influencia y de injerencia que se van a los años 70 y mucho antes. Pero en los últimos 20 años lo hemos visto de manera acelerada, quizás hemos visto, y Dania, probablemente hemos visto los frutos de décadas de injerencia que no se da como se daba en el caso del chavismo, que es puramente mercantil, ¿no? La chequera de Chávez comprando votos en la OEA, corrompiendo gobiernos, corrompiendo empresarios, corrompiendo organizaciones. No, cuando hablamos del régimen cubano, hablamos de un trabajo de injerencia, de inteligencia, que se hace también desde la ideología, que se hace desde las bases de los partidos comunistas, que se hace desde los movimientos sociales. Estamos hablando de relaciones que tienen décadas con seres humanos en cada uno de los países del hemisferio, que no solamente responden al crimen organizado, como también responden al crimen organizado. Claro que estamos hablando de una organización criminal en el poder, pero no es exclusivamente una organización criminal. También tiene unas bases identificadas con la izquierda o con la extrema izquierda, que en mi opinión de hecho han acabado con la imagen de la izquierda en el hemisferio al día de hoy, y a partir de esa plataforma es que gestionan y que trabajan para desestabilizar a aquellos que son identificados como potenciales riesgos precisamente a esa hegemonía. Y uno de esos potenciales riesgos son los gobiernos democráticos. Es, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque al día de hoy en este país, o puede ser cualquiera de los gobiernos de la región con la moral y la capacidad de decirle al régimen cubano: no, lo que hace falta es democracia en Venezuela, pero también en la isla de Cuba. Por eso hemos visto en los últimos meses los intentos desde el régimen cubano, desde para afectar las elecciones en este país hasta en Colombia. En este país, sí, en Colombia. Estamos hablando desde Bogotá, el escándalo del espía cubano merodeando una base aérea que fue expulsado de este país, y el régimen cubano ni tan siquiera quería aceptarlo. De lo que estamos hablando aquí, en realidad, es de un régimen que tiene entre sus intereses y entre su agenda desestabilizar los gobiernos democráticos de la región, y uno de sus grandes objetivos al día de hoy es Colombia, que ha sido tan importante en el apoyo a la democratización de Venezuela y a la oposición y al pueblo venezolano. ¿Pudiera estar también, por ejemplo, detrás de los movimientos de calle en Argentina que hemos visto en los últimos días, digamos, con toda esta protesta social en contra de Macri, dado que ya van también a un proceso electoral? Lo ha estado, y lo ha estado por muchos años en Argentina. El expresidente Dualde tiene cosas que decir al respecto de la influencia de Cuba en los movimientos sociales. Es parte de la amenaza frente a los gobiernos democráticos, la desestabilización, que es aquello en lo cual el aparato de inteligencia castrista tiene un doctorado y que ha estado aplicando en la región cada vez que un gobierno decide tomar la responsabilidad histórica de frenar esa injerencia en toda la región. ¿Qué gana Cuba desestabilizando la región? Es existencial para ellos, Idania, por muchas razones. Porque cada vez que logran colocar un gobierno totalmente afín, ganan como mínimo el silencio ante los crímenes que comete Cuba de cara a su propio pueblo y a la comunidad internacional. Muchas veces ganan además apoyo económico. Podemos citar, por ejemplo, el programa Más Médicos en Brasil. Por cierto, al día de hoy, Raúl Castro, Díaz-Canel, los principales ministros cubanos y varios de los generales están acusados ante la Corte Penal Internacional por esclavistas,
por el tratamiento que le dan a los médicos cubanos. Los han llegado a denominar como trata de blancas, ¿no? Totalmente. El programa de los médicos cubanos, por Pero cierto les reportaba millones de Claro, dólares a claro. esos generales cubanos. Les reportaban millones de dólares a la fortuna personal de los Castro. Y eso fue posible con un gobierno del PT totalmente afín y cómplice en el silencio con la dictadura cubana. Cada vez que el tema, Idania, cada vez que el tema en el que Cuba se encuentra, o en el que el régimen totalitario, el régimen de los Castro se encuentra, porque el pueblo cubano es totalmente solidario con la democracia en Venezuela. El pueblo cubano quiere libertad, quiere democracia, quiere ser parte de un hemisferio del cual apenas ha podido participar en los últimos 60 años. Pero el régimen gana cada vez que la discusión es otra, distinta, del cambio democrático en Cuba. Rosa María, ¿cómo se sostiene? Es decir, me consta que el pueblo cubano quiere un retorno a la democracia porque ha tenido la oportunidad de estar en Cuba y de trabajar allí. ¿Cómo se sostiene durante tanto tiempo? Económicamente quizás el petróleo de Venezuela lo ayudó en este último tiempo, pero ese petróleo ya no está llegando y eso va a profundizar la crisis económica de Cuba. Y la está profundizando y la está agudizando de manera acelerada. Estamos a las puertas de una crisis humanitaria también en la isla de Cuba. Los cubanos no tienen que comer ya al día de hoy. La semana pasada era un escándalo que en las libretas de racionamiento les permitían a los cubanos comprar un solo pescado como máximo para una familia de 3 al mes. Pero a unos precios que no todo el mundo puede pagar. Y a un precio que la mayoría de los cubanos, o que por lo menos muchos cubanos, no puede pagar, que un jubilado cubano no podría pagar con su pensión. La manera en la que el régimen sobrevive, hay que separarla de la manera en la que el pueblo sobrevive. Que el pueblo ha estado pasando hambre, ha estado pasando necesidades por 60 años, por periodos ha estado enfermándose por hambre, pero de lo que estamos hablando cuando hablamos del régimen cubano es de otra cosa. Es decir, ni tan siquiera tiene sentido fijarse en las cifras macroeconómicas o en los indicadores que da la CEPAL, que están por supuesto todos cambiados y tergiversados por el régimen cubano, pero aunque no lo estuvieran, estamos hablando de una organización criminal en el poder. La manera en que esta organización criminal se abastece, que tenga que ver con el tráfico de armas, como el escándalo del 2015 del Chonchongan en el Canal de Panamá, o el tráfico de drogas, o la trata de blancas, como es el caso del programa Más Médicos y de todas las misiones cubanas en el extranjero. Se nos escapan al análisis de lo que podría ser la economía en cualquier país más o menos normal, más o menos cognoscible. Ahora, la realidad está más allá de todos esos indicadores. La realidad está más allá de la misma aberrada legalidad cubana. Claro, pero cuando uno piensa en estos estados criminales, en estas organizaciones criminales que secuestran el poder, uno se pregunta, y quiero usar esta frase de tu papá, por cierto, La noche no será eterna, que es un libro que le agradezco a Rosa María que me ha traído. Con gusto. La noche no será eterna, pero a ratos parece que esa eternidad dura mucho. Depende de nosotros, que amanezca y que amanezca pronto. Mira, estamos hablando del régimen cubano y de su gran influencia, pero esa influencia depende también de qué vamos a hacer los buenos, de qué va a hacer Justin Trudeau. ¿De qué va a ser el presidente Duque, que tanto ha trabajado por la democracia en Venezuela y la estabilidad democrática en la región? Y estamos en un momento, Idania, que ese régimen criminal, que es el régimen castrista, del cual Maduro forma parte y no al revés. Ese régimen criminal nunca ha estado tan vulnerable como lo está ahora mismo. Ni Fidel ni Chávez existen ya en este mundo. La situación económica es realmente precaria también para ellos. La actividad social, las protestas sociales, las protestas cívicas, la inconformidad del pueblo cubano va en aumento. El escenario hemisférico es otro. Sí. Ya no tenemos al Foro de Sao Paulo en el poder. O sea, sería criminal no aprovechar todas las condiciones que tenemos para empujar finalmente por la democracia en toda la región, y eso pasa
por la democracia en Cuba. Me quedan siempre montones de temas pendientes. La OEA, hagámoslo breve, tengo 1 minuto y medio. La OEA se reúne a finales de este mes en la ciudad de Medellín. ¿Estos serán temas para llevar allí? Por supuesto, y esperamos que varios países de la región lleven tanto la denuncia de la injerencia cubana en Venezuela y en toda la región, como la denuncia de la ilegitimidad de la constitución criminal impuesta en Cuba, la ilegitimidad de los representantes del poder en Cuba, tan usurpadores Maduro, como lo es Díaz-Canel, como lo es Raúl Castro, que los cubanos no lo hemos elegido, y un apoyo directo al pueblo cubano en su derecho a decidir su futuro, a un cambio de sistema en la isla. Este libro, Rosa María, está entre los más vendidos en Miami. Lo leía justo a mediodía, lo veía cuando revisaba las páginas de internet. Así es la visión de mi padre sobre la realidad cubana, es también una propuesta de futuro y yo creo que es una lectura obligatoria si queremos entender lo que está pasando al día de hoy en Cuba y en toda la región. Lo pueden encontrar en Amazon. Te agradezco mucho que se lo presentes a tu audiencia y con mucho gusto también te lo regalo para que lo leas. Y lo aprecio enormemente. La noche no será eterna, Osvaldo Payá. Rosa María, gracias. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Igualmente, un honor. igualmente para Muchas nosotros gracias por tu tenerte trabajo. aquí. No, gracias a ti.